Vemos ahora los ángulos semi-inscrito y ángulo ex-inscrito en la circunferencia. Bueno, se denomina un ángulo semi-inscrito cuando el vértice del ángulo es la tangente a la circunferencia. Y aparte de ello, una de las líneas que forman ángulo va a cortar, o sea, va a ser una secante a la circunferencia. Y la otra, obviamente, tangente a la circunferencia, tal y como podemos observar. Aquí lo que se va a cumplir siempre es lo siguiente. Se va a cumplir que el ángulo semi-inscrito, o sea, el ángulo determinado por la tangente y la secante, es a la mitad del arco que se está observando ahí. O sea, por ejemplo, si el ángulo semi-inscrito es alfa, entonces quiere decir que todo el arco AB valdría 2 alfa. O sea, entonces rescatamos de esa explicación de que siempre el arco será el doble del ángulo semi-inscrito, como puedes observar ahí. Perfecto. Entonces, recontra claro y sencillo, como se puede verificar. Muy bien. Con respecto a lo que viene a ser el ángulo ex-inscrito, se puede saber simplemente de que es aquel ángulo formalmente por dos líneas secantes en la circunferencia. Pero el detalle es este. El detalle es que no se va a considerar el ángulo que está obviamente adentro, porque es el ángulo inscrito, sino sería el suplemento de ese ángulo. O sea, la parte que está afuera. Mejor dicho, esta parte que estás observando acá. Esa parte, ¿no? Le voy a poner teta, por ejemplo. Pero por propiedad, ese ángulo teta siempre, o sea, el ángulo obviamente es inscrito, siempre será la mitad del arco determinado, obviamente, por estas líneas que lo forman. Pero la que está a su sentido, o sea, esta parte, todo el ángulo ADB, por ejemplo. Entonces yo digo, si ese es el ángulo teta, entonces todo el arco, ojo, todo el arco ABD, todo ese arco, sería simplemente el doble de teta. De aquí hasta acá, todo esto acá valdría 2 teta, tal y como lo estás observando ahí. Es una propiedad que también se va a cumplir con respecto a lo que vendría a ser el ángulo ex-inscrito. Claro que sí. Muy bien, así es entonces como vamos a ver este tipo de casos. Pero lo que tenemos que hacer nosotros es demostrar, o sea, esa afirmación se tiene que demostrar. Si no, imagínate, ¿no? Sería toda sencilla y fácil. Vamos a demostrar en primer lugar lo que es el ángulo semi-inscrito. Profe, ¿cómo demuestra usted el ángulo semi-inscrito? A continuación te lo demostraré. A ver. Perfecto. Sería de esta manera, ¿no? Recuerda que el ángulo semi-inscrito es el ángulo formado por una tangente a la circunferencia, y no solamente una tangente, sino una secante que pasa por la tangente. Este ángulo, el cual yo le llamaría alfa. Claro que sí. Entonces ese sería el ángulo alfa. Mira, para demostrar esto lo que vamos a hacer es, a partir del centro de la circunferencia, voy a hacer algo bien práctico. Voy a trazar esta línea que tú estás observando, la que ocurre en el punto de tangencia, formando un ángulo de 90 grados. Muy bien. Y voy a trazar obviamente otra línea por acá, determinando un triángulo isósceles, ¿no? Por ejemplo, puede ser el triángulo AOB, un triángulo isósceles. ¿Por qué, profe? Porque estos son radios, pues son medidas iguales, por eso. Perfecto. Ahora, si esto vale alfa, como todo es 90 grados, esto sería 90 grados menos alfa. Perfecto. ¿Por qué, profe? Porque obviamente son complementarios, ya que deben sumar igual a 90. Ahora, si esto es 90 menos alfa, esto también sería 90 menos alfa.
Ah, perfecto, muy bien. 90 menos alfa, 90 menos alfa. Con este ángulo todo tiene que llegar a ¿cuánto? Claro, tiene que llegar a 180 grados. Para lo cual entonces todo llega a 180 grados siempre y cuando esto acaba a 2 alfa. Perfecto, porque mira, 90 menos alfa más 90 menos alfa sería 180 menos 2 alfa. Y como todo el triángulo sumado es 180, esto sería 2 alfa. Muy bien, muy bien. Very good, very good. Perfecto. Entonces, como esto acaba de 2 alfa y es un ángulo central porque su vértice está en el centro, quiere decir que el arco determinado, que sería todo esto, es el arco determinado por el ángulo central, que es 2 alfa. Y es justo de lo que yo te estaba hablando al comienzo. O sea que el ángulo determinado por el ángulo seminscrito es el mismo ángulo determinado por este ángulo central, que vale 2 alfa. O sea, siempre el ángulo por el ángulo seminscrito, este arco, será el doble de dicho ángulo seminscrito. Siempre se cumplirá eso. Y esto simplemente, caballeros o señoritas, es lo que queríamos demostrar así de fácil y sencillo. Claro que sí. Estamos observando nosotros las características que ya te había mencionado. Ahora veamos lo que es el ángulo ex inscrito, una previa demostración a partir de ello, ¿no? Se va a demostrar que ese ángulo ex inscrito es la mitad de todo esto. Para ello nos vamos a valer con la definición de lo que es el ángulo inscrito, ¿ya? A ver, veamos entonces. Tracemos la circunferencia, de la cual, por ejemplo, al trazar dos secantes, ¿no? Imagínate una por acá y la otra por acá, por ejemplo. Ya, o sea que esta sería, obviamente, este arco la mitad de todo este, ¿no? ¿Qué ángulo? El ángulo, o mejor dicho, el arco ABE. Perfecto. Eso sería. Pero vamos a demostrarlo. Vamos a demostrarlo. ¿Cómo lo demostraría, profesor Mira? ¿No? Ah, ya, mira. Se supone que todo esto te tiene que dar 180 grados, ¿sí o no? Claro que sí. Entonces, como esto vale teta, esto valdría 180 grados menos teta, ¿no? Vamos a poner así. 180 grados menos teta vendría a ser el ángulo que está ahí. Muy bien. Ahora, se supone que este ángulo es un ángulo inscrito. ¿Para qué, profe? Para el arco AD. O sea, todo este arco AD es el arco determinado por el ángulo inscrito. Y por propiedad, se sabe que todo este arco es el doble de esto. O sea, valdría 360 grados menos 2 teta. Perfecto. Muy bien, entonces concluimos con que esto es el doble de esto, 360 grados menos 2 teta. Pero como tú sabes que toda la circunferencia es 360 grados, bueno, está de más decirlo entonces, ¿no? ¿Sí o no? Claro que sí, está de más decirlo. Lo que le faltaría para llegar a 360 grados tendría que ser todo este arco. Y como esto es lo que le falta para llegar a 360 grados. Pero como estamos hablando de que el otro arco es 360 menos 2 teta, quiere decir que esto vale 2 teta. ¿Por qué, profesor? Porque al sumar 2 teta con 360 menos 2 teta, se eliminan las 2 tetas y te va a quedar 360, que es de lo que estuvimos hablando en todo mundo. Muy bien, o sea, demostrado entonces. El ángulo determinado en un ángulo éxito siempre va a ser el doble del ángulo. O sea, este arco es el doble de este. Perfecto. Muy bien, entonces es lo que queríamos demostrar. Fácil y sencillamente ahí.